¿Por qué cada vez más niños presentan síntomas que se parecen al autismo? ¿Qué está ocurriendo en sus cerebros cuando pasan horas frente a una pantalla? ¿Y por qué los propios creadores de las apps que usamos todos los días no dejan que sus hijos las toquen? Vivimos una paradoja silenciosa. La tecnología que llevamos en el bolsillo parece inofensiva, incluso útil, pero en las últimas décadas ha empezado a mostrar efectos preocupantes, especialmente en los más chicos. Y hoy vamos a hablar de pantallas, de adicción infantil y de lo que algunos pediatras ya llaman una epidemia invisible. Quédate, que ya lo responderemos. Amigos del pensamiento crítico, esto no es ciencia ficción ni teoría conspirativa. Es un problema real que ya afecta a millones de hogares. En Francia, médicos de atención primaria empezaron a notar un patrón que se repetía una y otra vez. Niños que no responden a su nombre, que evitan el contacto visual, que gritan sin motivo aparente y que muestran una clara desconexión con el entorno. Todos estos con algo en común. Pasaban entre 6 y 12 horas diarias frente a una pantalla. Una pediatra de los suburbios de París documentó el caso de Ryan, un niño de 3 años que no hablaba, no miraba a los ojos y no reaccionaba con estímulos básicos. ¿Su rutina? Dormir solo si tenía el celular en la mano, con videos de canciones de cuna repitiéndose en bucle. Pero lo más impactante fue el cambio. Apenas se retiraron las pantallas por un par de días, Ryan dijo su primera palabra en un año. Dijo mamá. No fue magia, fue evidencia. El fenómeno no fue aislado, Lo llaman síndrome por sobreexposición a pantallas. Y los síntomas pueden imitar al espectro autista. El dato fuerte es que en la mayoría de los casos los síntomas retroceden si se elimina el consumo digital. A veces en cuestión de días. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Qué hacen las pantallas al cerebro en desarrollo? ¿Y qué responsabilidad tienen las empresas tecnológicas que diseñan estos productos para ser irresistibles? Esa es la discusión de fondo que vamos a desentrañar hoy. Porque esta adicción no se trata solo de entretenimiento. Es un modelo de negocio que transforma a los chicos en usuarios pasivos y a los padres en clientes sin advertencias. Pantallas, síntomas parecidos al autismo. Una pediatra francesa levantó la voz tras observar un patrón alarmante. Niños de 3 y 4 años que no hablaban, no hacían contacto visual y mostraban conductas agresivas. Todos compartían algo más allá de unos síntomas. Pasaban horas frente a una pantalla, 6, 8, hasta 12 horas al día consumiendo videos, juegos o aplicaciones infantiles. Lo que parecía entretenimiento inofensivo se transformó en un factor de riesgo invisible. Según la doctora Ducanda, los casos se multiplicaron por 6 en solo 15 años. Y no son estadísticas de laboratorio, son historias reales. En el caso de Ryan, bastaron 48 horas sin pantallas para que comenzaran a emerger los primeros signos de recuperación. La madre del niño quedó tan impactada como los profesionales. Hace un año que no decía ni una palabra, cuenta. Y de golpe dijo mamá. Lo que sigue es aún más revelador. Dejó de gritar, empezó a mirar a los ojos, se volvió más afectuoso. Y lo más inquietante es que no fue el resultado de ningún tratamiento médico, solo bastó con apagar el teléfono. Muchos padres no saben que esto puede pasar, ni siquiera sospechan que hay un vínculo entre las pantallas y ciertos comportamientos. Algunos ven la televisión como una ayuda para que sus hijos coman. Otros ceden su celular solo por unos minutos de calma. Pero los efectos pueden ir más allá de lo que imaginan. Niños con signos de aislamiento, problemas de sueño, agresividad o pérdida de lenguaje. El uso prolongado y sin supervisión de dispositivos en edades tempranas está generando lo que algunos expertos ya definen como una forma de intoxicación digital. Y sí, puede revertirse, claro, pero no siempre. Lo más dramático es la falta de información. Ni los pediatras, ni los psiquiatras infantiles, ni las escuelas estaban preparados para este nuevo tipo de patología. Tampoco hay campañas oficiales ni etiquetas de advertencia en los dispositivos. Mientras tanto, miles de niños son diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo, cuando tal vez solo están atrapados en una exposición digital extrema. La pregunta incómoda es si estamos medicando o etiquetando lo que en realidad sería evitable. ¿Y qué pasará si seguimos ignorando estas señales? Efectos neurológicos en el cerebro infantil. Lo que empezó como una sospecha clínica se está convirtiendo en una evidencia científica. Varios estudios neurológicos apuntan a que la exposición excesiva a pantallas pueden alterar físicamente el cerebro de los niños. En China, uno de los países que más tempranamente enfrentó el fenómeno, investigadores escanearon los cerebros de adolescentes adictos a Internet y los resultados fueron impactantes. Detectaron zonas de la corteza frontal con menor actividad y conexiones cerebrales ralentizadas. El mismo patrón que parece en desórdenes como el autismo o trastornos bipolares. Lo que se ve es claro, una disminución en la comunicación entre áreas del cerebro esenciales para la autorregulación, el juicio y el control de impulsos.
Pero no hace falta llegar a una resonancia magnética para notarlo. El psiquiatra Nicolás Cardarás, especializado en adicciones, describe cómo los síntomas que ven jóvenes enganchados a los videojuegos o redes sociales coinciden con los de los pacientes adictos a drogas duras. Aislamiento social, agresividad, pérdida del sentido del tiempo, necesidad compulsiva de consumir. Y detrás de todo esto, una palabra clave: dopamina. Esa es la sustancia que conecta el placer con la repetición, la que hace que miremos el celular cada 5 minutos. La dopamina es parte natural de nuestro sistema de recompensa. Es lo que nos impulsa a buscar comida, afecto o experiencias que nos hacen sentir bien. Pero las pantallas han hackeado ese sistema. Las notificaciones, los videos recomendados, los me gusta, cada estímulo digital dispara una pequeña dosis de dopamina. El problema es que este sistema no está preparado para funcionar 12 horas al día. Y mucho menos en un cerebro infantil en desarrollo. Cuando más dopamina se libera en forma artificial, más difícil se vuelve concentrarse, tomar decisiones o incluso detenerse. Por eso los niños con mayor exposición digital suelen ser también los más inquietos, los que menos toleran la frustración, los que necesitan estimulación constante. Sus cerebros están siendo moldeados por un entorno donde todo es inmediato, brillante y por supuesto adictivo. Y cuando ese entorno desaparece, cuando ya no hay pantallas a mano, se enfrentan al vacío, al aburrimiento, a una realidad que no les ofrece el mismo nivel de gratificación. ¿Y cómo responde un niño que no tolera el silencio? Con gritos, con llanto, con ansiedad, pero eso no significa que tenga un problema neurológico, no. Tal vez solo necesita desconectar. Estrategias adictivas del diseño digital. La adicción digital no es un accidente. Es una arquitectura planificada. Las principales aplicaciones y plataformas fueron diseñadas deliberadamente para captar y retener nuestra atención el mayor tiempo posible. Y es que no se trata solo de diseño bonito o de interfaz amigable. Se trata de ingeniería conductual, de mecanismos que activan las mismas zonas cerebrales que responden a una droga o a una apuesta de casino. Uno de los responsables en Silicon Valley lo explica sin rodeos. Lo que engancha no es saber si recibirás una recompensa, sino no saber cuándo la recibirás. Eso se llama refuerzo variable y es una de las técnicas más efectivas para crear hábitos difíciles de romper. Dalton Combs, un neuroeconomista que asesora a desarrolladores de apps, lo muestra con un ejemplo simple. Si tu aplicación de listas te da una animación cada vez que tachas una tarea, perderá el efecto. Pero si lo haces solo a veces, el cerebro entra en modo búsqueda. ¿Cuándo vendrá el siguiente estímulo? ¿Cuándo recibiré una pequeña dosis de satisfacción? Es ese suspenso lo que nos mantiene enganchados. Y lo más inquietante es que este sistema no solo fue pensado para adultos, también está presente en plataformas utilizadas por millones de niños. Snapchat, por ejemplo, ellos utilizan una mecánica de llamas para premiar a los usuarios que se envían mensajes todos los días sin interrumpir la cadena. Los adolescentes no lo saben, pero eso dispara dopamina. Instagram hace lo mismo, con sus me gusta, y TikTok ajusta el algoritmo en tiempo real, según la atención que prestas a cada video. Todo está calibrado para que nunca quieras salir. Y cuanto más tiempo pasas en las apps, más valiosos son como producto. Porque sí, en este modelo de negocio, nosotros no somos los clientes. Nosotros somos el producto. Esas interacciones se venden a anunciantes que compran nuestro tiempo, nuestros datos y nuestras emociones. Por eso las plataformas son gratuitas, porque el verdadero negocio es mantenerlos ahí adentro, desplazando, haciendo clic, reaccionando, y los adolescentes lo intuyen. Dicen que se sienten atrapados en una prisión de cristal. Saben que las apps los absorben. A veces intentan parar, pero no pueden. Porque no es solo distracción, es dependencia. Y lo más paradójico, muchos de los diseñadores que crearon este ecosistema no dejan que sus hijos los usen. Silicon Valley y la doble moral. En el corazón de Silicon Valley, donde nacieron Facebook, Instagram, Google y Apple, los ingenieros digitales están tomando una decisión muy distinta a la del resto del mundo. Mientras sus productos dominan la infancia global, sus propios hijos crecen en escuelas donde las pantallas están completamente prohibidas. La Waldorf School of the Peninsula es un ejemplo. Una escuela privada que cobra entre $25,000 y $30,000 al año y que basa su educación en lápices, papel, tiza y contacto humano. El 75% de las familias tiene al menos un padre trabajando en tecnología. Y todos eligieron una educación 100% analógica. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque conocen por dentro el sistema que diseñaron, entienden su potencial, sus riesgos y sus límites. Algunos incluso lo admiten con culpa. Sean Parker, uno de los fundadores de Facebook, dijo públicamente que sabían que estaban explotando una vulnerabilidad de la psicología humana, pero lo hicieron igual.
Otros ejecutivos como el creador de Instagram reconocieron que los eventos cíclicos de dopamina están dañando el tejido social y aún así sus productos siguen funcionando sin regulaciones ni advertencias. La doble moral es evidente. Las apps que promueven para el mundo son las mismas de las que protegen a sus familias. Algunos incluso se han vuelto activistas, fundaron organizaciones como Tiempo Bien Invertido o produjeron manifiestos denunciando el modelo extractivo de atención en redes sociales. En sus propias casas aplican normas estrictas, 0 pantallas antes de los 14 años, nada de redes sociales en primaria, supervisión total del uso digital, porque saben que el acceso indiscriminado a pantallas no es progreso, es un experimento y no está regulado. En el otro extremo están los clientes, padres que entran a una tienda de Apple buscando algo para entretener a sus hijos pequeños. Y los vendedores, por supuesto sin advertencia alguna, ofrecen tablets de $500 para niños de 2 años. Y nadie habla de dopamina, nadie menciona el riesgo neurológico. Todo está presentado como educativo, amigable, interactivo, y así se normaliza el acceso irrestricto a herramientas que fueron creadas para adultos, que nadie controló y que están teniendo un impacto real, profundo y muchas veces irreversible en el desarrollo de una generación entera. La infancia como campo de batalla. Lo que está en juego no es solo el tiempo frente a la pantalla, es la configuración misma de la infancia. Desde París hasta Silicon Valley, desde la consulta de una pediatra hasta los laboratorios de neurociencia, los indicios son cada vez más claros. La sobreexposición a dispositivos digitales en edades tempranas afecta el lenguaje, el sueño, la atención, la regulación emocional y el desarrollo social. Pero no se trata de demonizar la tecnología, se trata de hacer algo básico que hasta ahora se ha evitado. Asumir responsabilidad. Y por supuesto establecer límites, porque sí, las pantallas llegaron para quedarse, pero eso no significa que los niños tengan que crecer subordinados a ellas. Cuando el pequeño Ryan dejó el celular mejoró, cuando se le quitó el acceso a videos durante las comidas empezó a masticar solo, cuando ya no necesitó música digital para dormirse, empezó a escuchar canciones de cuna de su madre. El cambio no fue inmediato ni milagroso, pero fue real, y vino acompañado de una pregunta clave. ¿Cuánto daño le habríamos evitado si hubiéramos sabido esto antes? Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo distinto. Los dispositivos no deben reemplazar el contacto humano, no deben ser usados para calmar, callar o distraer niños de 2 años. No pueden convertirse en el nuevo chupón, porque cada hora que un niño pasa hipnotizado frente a una pantalla es una hora menos de vínculo, de mirada, de juego real. Y si no lo entendemos nosotros, que somos adultos, entonces ¿quién va a protegerlos? Hay que recuperar el valor del aburrimiento, del juego libre, del silencio. El niño que no tolera la espera no aprenderá a concentrarse. El niño que solo se relaciona con pantallas no aprenderá a mirar a los ojos. Los profesionales que alzaron la voz desde Francia dicen que esto es reversible, que no hay daño cerebral permanente si se actúa a tiempo. Pero también advierten, cada día cuenta, cada minuto. Lo urgente no es prohibir, sino intervenir, informar, acompañar y sobre todo, elegir. Porque el verdadero poder no está en las máquinas, está en cómo decidimos usarlas. ¿Tú qué opinas? ¿Estamos a tiempo de dar vuelta a esta tendencia? ¿Crees que se puede criar a hijos sanos en un mundo digital sin control? ¿Sientes que también caíste en la adicción a la pantalla? Te leemos en los comentarios.